En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete esta oración a ti mismo como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y así darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen día. ¿Cómo están? ¿Fueron a misa ayer? ¿Recuerdan el Evangelio? Se trató de Marta y María. ¿Cuál de las dos les cae mejor? ¿María se ve más buena gente? Leemos ese trozo del Evangelio. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 en delante. Dice: yendo ellos de camino, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Palabra del Señor. ¿A quién nos parecemos más? Marta tiene muchos parientes. Este Evangelio, a lo largo de la historia, se ha comprendido, una de las interpretaciones que se le ha dado, se ve en estas dos mujeres como el símbolo de las dos formas de vida religiosa que hay en la Iglesia desde el principio. En Marta se ve la vida activa, y en María la vida contemplativa. ¿Se entiende eso?
Sí, ¿no? Creo que era Santa Teresa de Jesús quien decía, porque en los conventos de repente no le faltaban monjitas que querían rezar todo el día y citaban este evangelio. Y entonces creo que Santa Teresa alguna vez les dijo, si todas quisieran ser María, ¿quién habría de atender a este divino huésped? Entonces, la Iglesia ha ido comprendiendo que las dos formas son necesarias, ¿sí? Y que la vida cristiana debe ser un equilibrio entre esas dos formas. El hacer en servicio de Dios y el permanecer contemplativa y amorosamente cerca de Él. También, meditando un poco en este evangelio, pensaba que en cierto modo también refleja los dos tipos de santidad que hay, la santidad humana y la santidad divina. Porque Luisa, en alguno de los pasajes que creo que leímos hace poco, habla de la diferencia que ella entiende entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Y dice que hacer la voluntad de Dios se puede comparar con un hijo que ama mucho a su padre y está dispuesto a obedecerlo. Y para obedecerlo va a un lado y hace una cosa y hace otra. Y precisamente para obedecerlo debe alejarse un poquito físicamente de él. Eso se parece un poco a Marta. Y dice ahora, el vivir en el divino querer, dice Luisa, es inseparabilidad. Es como un niño que simplemente es incapaz de todo y le dice a su padre, si tú quieres que haga, hagamos. Si tú quieres que vaya, vayamos. Entonces me parecía que este trozo también puede simbolizar esas dos formas de santidad. Y es por eso que Jesús dice, María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y en el hacer la voluntad de Dios, distinto del vivir en ella, se sienten muchas preocupaciones y muchas agitaciones, porque yo debo hacer lo que creo que a Dios le agrada y a veces no hayas cómo. De hecho, el regaño, si así se le puede decir, que Jesús le dirige a Marta, no es tanto por hacer, sino por preocuparse e inquietarse de muchas cosas, dejando a un lado lo esencial. Bueno, sin embargo, hoy quisiera hablar de un detalle particular sobre la oración. Ya hemos tenido otras pláticas donde hablamos de la grandeza de la oración en la divina voluntad. Pero hoy quisiera hablar propiamente de la necesidad de hacer oración. Es cierto que la finalidad de vivir en la divina voluntad debe ser llegar a ser oración, que nuestra vida sea oración, pero para que eso suceda se ocupa hacer oración. ¿Se entiende eso? O sea, el hacer oración ayuda a mantener la actitud continua de oración en toda la vida. Y la actitud continua de oración es fruto y corona de aquellos momentos particulares de oración. Y quiero hablar un poco de esto porque de repente al ir comprendiendo la grandeza del vivir en la divina voluntad, descuidamos ciertas cosas que son necesarias. Decimos, pues si Jesús vive en mí ya, pues ya no ocupo ni rezar. De repente así nuestra inteligencia se va por un lado o por otro. Y ese no es el ejemplo que nos dejó Jesús en su vida.
¿Sí? En el Evangelio encontramos muchas veces, un sinfín de veces. Me puse a buscar y es un sinfín de lugares donde Jesús ora. ¿Jesús vivía siendo oración? Sí, desde luego. El Padre permanecía en Él y Él en el Padre. Pero su naturaleza humana experimentaba necesidad de orar, de dedicar momentos donde toda su atención estuviera completamente en diálogo con el Padre. E insisto, es obvio que él oraba siempre, pero aún así tenía necesidad de momentos exclusivos de oración, no solo por dentro, sino también por fuera. Y encontramos en el Evangelio cómo después de días muy ajetreados, por decir en Lucas 5:16, se retiraba a lugares solitarios donde oraba. Luego, por decir en Marcos 1:35, dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó. Cuando todavía estaba muy oscuro, o sea, mucho antes del clarear del día. Salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Luego, en la multiplicación de los panes, que está en Mateo 14, Él toma los panes, los bendice, los reparte, y al finalizar, una vez que despidió a la gente, subió a un monte apartado para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. O sea, incluso se apartaba de sus apóstoles para orar. Y dice en Lucas 22:39, hablando de después de la última cena, ¿qué hizo Jesús? Se fue a Getsemaní. Pero dice aquí Lucas 22:39, saliendo se fue, según su costumbre, al monte de los olivos. Según su costumbre. Cuando estaba en Jerusalén, Jesús casi todos los días se iba a ese huerto que estaba a las afueras de Jerusalén para estar solo y orar. Le siguieron también sus discípulos. Luego Jesús llegado allí, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y más adelante, en Mateo 26, les dijo, velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Es como si nos dijera, qué bien que ya conoces de mi voluntad y que llenas tu espíritu de esa sabiduría divina, pero tu carne tiene necesidad de que la apacigües para no caer. Entonces les dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Lucas 5 dice, él se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Lucas 6:12 dice, salió él hacia la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. La transfiguración, ¿cuándo sucedió?
Un día que Jesús iba a orar, subió a un monte, llevó a 3 con él, se apartó un poco de ellos, es Lucas 9:28, y dice: mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. O sea, es orando cuando la divinidad desborda en la humanidad. Y en Lucas 18 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y bueno, esos son solo unos cuantos. Así que vamos a ver algunos pasajes del libro de Cielo. Les digo, no para explicar toda la grandeza que sucede en el orar en la divina voluntad, sino simplemente para analizar nuestra práctica de la oración y cómo Jesús quiere que se dedique momentos a orar. ¿A ustedes se les facilita la oración? ¿Sí? Es cierto que hay diferencia entre el orar y el rezar. Hace tiempo tuvimos una plática donde la Virgen nos hablaba de cómo la oración vocal es buena, pero la meditación es lo más importante. Justino la pondrá en el link, ¿cómo se llama? En la descripción del video. Jesús enseñó a Luisa a orar desde el principio, con demasiada paciencia, cuando Luisa no sabía cómo. Y los primeros volúmenes no están nomás para decir: ay, pues pobre de Luisa, sino para aprender. Porque eso que vemos de pobre de Luisa es que estaba como nosotros estamos. Entonces, en el volumen 1, pues depende de la presentación, pero los que están enumerados por párrafos es el párrafo 56. Y dice Luisa: algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada, cuando le tocaba ayudar a las labores de su familia, siendo una jovencita, me decía: pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote vendrás a pasarlo conmigo en la oración. Y luego le explica cómo, bueno, en el párrafo 70 dice: te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente, ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte deberías alegrarte y agradecerme, pues cuando más pronto te haga pasar por el mar tempestuoso, tanto más llegarás a puerto seguro. Y a cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más te daré. Así que ánimo, ánimo, y después vendré.
Ahí comenzaron las privaciones de Jesús. Le dijo que ya no le iba a asistir siempre sensiblemente, como nosotros quisiéramos, sentir todo el tiempo a Jesús, escucharlo, verlo todo el tiempo. ¿Ustedes quisieran que todo eso sucediera? ¿Sí? ¿Saben que San Alfonso estaba leyendo un librito que él escribió sobre la voluntad de Dios? Y dice que no debemos pedirle a Dios consolaciones todo el tiempo. No debemos buscar tanto nuestro gusto en la oración. O sea, debemos orar, pero no para gusto propio. Y dice, Dios a las almas que llama a alturas más grandes, no les concede muchas consolaciones. Estas, las consolaciones, las concede a aquellas almas que Él ve que si no les da un dulce más, se le podrían perder. O sea, las consolaciones que Dios da y que a veces nosotros tanto buscamos, Él solo las da a aquellas almas que de plano ve que no se deciden, para que no se le vayan. Dije, oh Dios, y a veces nosotros tomamos las consolaciones espirituales como muestra de una grande espiritualidad, y no, es al revés. Entonces, en el párrafo 77, bueno, pues Jesús se fue, dice Luisa, me bendijo y se fue. Y Luisa después describe sus dificultades. Y en el 77 llega Jesús, en el párrafo 77, y Luisa se pone a decirle cómo la pasó. Y le dice, Señor, mira, sin ti no he podido hacer nada bien. La meditación la he hecho toda distraída, fea, tanto que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no he podido estar las horas enteras, como cuando te sentía. No sé si a ustedes, a mí me pasa seguido que he comulgado y me distraigo y al rato, ay Jesús, perdón, te dejé solo en la casa. Dice Luisa, me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar penas mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto para huir de esa pena. Mucho más que me parecía que no hacía otra cosa que perder el tiempo. O sea, intentando orar, dice, como no experimentaba nada, como no te veía, no te sentía, me parecía pérdida de tiempo. Y el temor de que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel, entonces no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres continuamente ofendido y yo no sabiendo cuando, como antes me enseñabas a hacer esos actos de reparación. Entonces dime, ¿cómo debo hacer? Y él, instruyéndome benignamente, me decía: 1. Luisa los enumeró. Has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No les ha pasado eso que intentamos orar y entonces vemos que no nos sale y queremos hacerle de un modo y nos distraemos y queremos hacerle de otro y de repente empiezas a sentir turbación porque dices, no, pues ni rezarse? ¿Cómo llegaré a vivir en la divina voluntad? Y uno se turba. Entonces Jesús le dice: has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Ay, es que no sé rezar, es que sí, es que como... Dice, no quiero eso.
Haciendo así, tú misma llamas la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas. Es que esa turbación lleva un poco de orgullo. Es que yo quiero rezar bien profundamente. Con todo lo que sé y con todo lo que hago, ya debería yo poder disfrutar de las profundidades de la oración. Entonces dice Jesús, la primera cosa, humíllate y confiésate merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderito en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. O sea, es Jesús matando nuestra voluntad. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón. Besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. No solo merecedora, sino indigna de esas penas. Un amigo, días pasados, me habló casi llorando, no vive aquí, porque había caído en un pecado grave. Y bueno, hablamos un poco y me dijo que se quería confesar. Le dije, muy bien, antes de confesarte, agárrate un rato el libro de la Pasión para que tu arrepentimiento sea lo más puro posible. Y él tenía el libro de la Pasión desde hace buen tiempo, pero no le daba mucha importancia. En los días siguientes me mandó mensajes como esto. Dice, había olvidado la dulzura de acompañar a Jesús en su pasión. Dice, y he empezado a agradecerle a Dios tanto este sufrimiento que tengo por haber faltado tan gravemente, por haber pecado. Y me ha mandado mensajes continuamente de cómo le agradece a Dios el sufrimiento que tiene en el corazón. Bueno, entonces, me agradecerás de todo corazón. Besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios. ¿Qué le ofrecerá? Las amarguras, angustias y tedios de la oración. No el fervor de tu oración, sino las amarguras, angustias y tedios. Pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo. Herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Entonces, pero debemos tener en cuenta de que no se trata de que, pues no siento ganas de rezar, no puedo rezar, pues no rezo. No. O sea, ser fiel en la oración, más adelante leeremos otras cosas al respecto, y entonces eso se le ofrece al Señor. Una fidelidad que cuesta. No pues no tengo ganas, pues no rezo. No. De hecho, en otro párrafo más adelante dice Jesús, creo que no lo traigo. Luego, el 2, la recomendación 2.
Respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. Y es literal, Jesús acababa de comulgar a sí mismo. Y Getsemaní fue oración post-comunión. Entonces, no quiero que te aflijas de que no sabes estar en la comunión. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. Cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto. Jesús en Getsemaní se sentía solo, como en casi todo el curso de su pasión. La Virgen María oraba también en el cenáculo. Mientras Jesús estaba en Getsemaní, la Virgen María estaba en el cenáculo. Y los dos estaban experimentando soledad completa. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Tú sola y privada de mí, yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos, que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de estas penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras, de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime tú, ¿cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí. Límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Pero si se fijan cómo el no sentir capacidad de orar no es razón para decir, pues no rezo, sino Jesús dice que es mayor motivo y que es entonces cuando la oración tiene un valor más grande y sirve de reparación. Ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así, encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. Es curioso, en vez de afanarte porque no sabes, primero haces una pausa y dices, fiat. Tú quieres que no sienta fervor al rezar, tú quieres que ni siquiera sepa cómo rezar, pero me permanezco junto a ti. Y entonces, al hacer esa pausa, Jesús te empieza a inspirar el modo como quiere que estés con Él. Y dice, no que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a las almas queridas es el privarlas de mí. Pero pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Luego el número 3. En cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día. Creo que no es necesario llevar la cuenta, pero, permanece enviando tu atención a mí. Pero incluso hacer eso haces pausa por sí en la noche o en algún momento y piensas en Jesús solo en el sagrario.
y haces la intención, en la divina voluntad, de visitarlo y de hacerte presente en todos los sagrarios con él. Dice: por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es, de reparación, de oración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato vuele ante el sagrario, donde estoy por amor tuyo, y me visites. El último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando, trabajando. ¿Será necesario hacer visitas como tal, físicas, a la iglesia para estar con Jesús sacramentado? No. ¿No es necesario? En caso que no se pueda. O sea, esto Jesús se lo dice a Luisa para todo el día. Y además porque en un tiempo de su vida, en su infancia y adolescencia, como leemos en el libro que publicó el Vaticano sobre la biografía de Luisa, se iban a vivir como a un rancho que estaba lejos de la ciudad, donde Luisa no podía ir a misa y pues tampoco podía ir a visitar físicamente a Jesús sacramentado. Yo sé que hay mucha gente que hace visitas a Jesús sacramentado y que incluso pasa horas ante Jesús sacramentado y no por eso lo aman. Como leímos en la última plática que subimos, la de la radio, donde Jesús habla de su soledad en las almas que lo reciben sacramentado. Cómo comulgar y estar físicamente con Él no es necesariamente garantía de estarlo acompañando, y Jesús se siente solo. Pero esto a veces se usa de motivo para decir, pues entonces no es necesario visitar a Jesús sacramentado. Y quisiera recordar cómo, cuando Luisa fue llevada a vivir a la casa de la divina voluntad que preparó San Aníbal, en esa casa, el cuarto de Luisa, su ventana, daba directamente a la capilla y veía al sagrario. Y hay unos, eso está como en el volumen ¿qué? 20 y algo. No me acuerdo si en el 26 quizá, no me acuerdo bien. Y hay unos textos bellísimos de la dulzura que experimenta Jesús por tener a Luisa cercana del sagrario, así físicamente. Entonces, nuestra vida en la divina voluntad debe ser un continuo permanecer en Jesús, pero se debe manifestar en actos de amor, de incluso visitarlo. Ojalá que tuviéramos la posibilidad e incluso la costumbre de incluir en nuestra jornada diaria un tiempo prolongado ante Jesús sacramentado. Hemos leído los pasajes del Evangelio donde Jesús se retiraba en soledad a orar al cerro, amanecía y él estaba orando y continuamente se retiraba. Y por lo que yo sé, la Virgen oraba ante Jesús sacramentado cuando Jesús ya no estaba físicamente y ella vivía con San Juan. La Virgen adoraba a Jesús sacramentado. Luisa, cuando estaba allí, era feliz de poder estar ante Jesús. Entonces, si la naturaleza humana de Jesús experimentaba esa necesidad de dedicar momentos a orar,
¿no será un poco falta de amor que nosotros no le dediquemos tiempo a estar con Jesús sacramentado? En algún lugar, no me acuerdo en qué volumen, cuando Jesús habla de cómo la divina voluntad es la fuente de la Eucaristía, dice que su voluntad suple a la Eucaristía cuando no se le puede recibir. Y cita un ejemplo, por decir, de una señora que vive por allá en los cerros y que no puede ir a misa. Y dice, y otras que van todos los días porque viven cerca de la iglesia, pero no son capaces de amar. Y en cambio aquella madre que atiende a sus hijos, ama. Dice, ¿en cuál de las dos hay más de mi gracia? Y dice, ciertamente en la que no va continuamente a misa. Dice, no porque no quiera, sino porque no puede. Eso es lo que debemos cuidar. O sea, yo sé que teniendo niños pequeños a veces es muy complicado. Y obviamente no vas a pasar una hora ante Jesús sacramentado. Aunque nos hacemos el tiempo para ir al doctor. Pero bueno. Sin embargo, cuidar que no sea flojera, que sea de verdad, que no se puede. ¿Sí? Yo conozco personas que definitivamente no pueden pasar una hora ante Jesús sacramentado y que Jesús bendice su vida en el divino querer de un modo sobreabundante. Pero yo sé que yo sí puedo. Yo, Ricardo, sí puedo. Por tanto, debo. Y además es una delicia. Hace unos días me confesé y el Padre me dejó de penitencia una visita al Santísimo. Y le dije, Padre, eso no es una penitencia. Y me dijo, ya sé que es un gusto fortalecedor. Y es que cuando de repente me dejan esa penitencia, llego con Jesús y le digo, vengo a cumplir mi penitencia. Y experimento, o sea, se lo digo en broma, porque obviamente no es una penitencia estar frente a Él. No, mande. Sí, Luisa trataba de, en las distintas horas del día, ver qué hora es, qué está sufriendo Jesús en esta hora, por tanto, unirse. Y eso es muy útil. Sí. Entonces, viviendo en la divina voluntad, démosle a Jesús el gusto de visitarlo también físicamente en el sagrario. Es un gusto para Jesús, como deja claro en esos pasajes cuando Luisa vivía a un lado de la capilla. Esos coloquios de amor, y Jesús habla de qué alegría de poder mirarla desde el sagrario y decirle, qué felicidad es encontrarme aquí en el sagrario y allí en ti, yo aquí y yo también allí en ti. Ese gusto, ese gozo, no se lo pueden dar las almas que no viven en la divina voluntad. Las almas que viven en la divina voluntad, cuando vienen a visitar a Jesús sacramentado, le dan la alegría de que Jesús se sienta visitado por otro Jesús. Y de poder ver enfrente a sí mismo. Entonces, les invito en la medida de lo posible a incluir en su rutina diaria la permanencia con Jesús sacramentado. Cuando llego a un templo y está solo me da tristeza y me da gusto. Tristeza pues porque Jesús está solo, pero gusto pues porque puedo estar solo con Él.
Y le digo, ay Jesús, disculpa que me dé alegría que no haya nadie más. Pero, o sea, primero hacerlo por Jesús, para darle el gusto de ser visitado en carne y hueso por otro Jesús. Pero además, porque es necesario para nuestra naturaleza humana. Lo necesitamos. ¿Sí? Si Jesús se apartaba al cerro, para mí seguramente lo más indicado será apartarme a este cerro, porque el altar es el Calvario, a este cerro, y estar aquí con Jesús. Dice que llueven rocíos de refrigerio con las almas del purgatorio y bienes para todas las almas de la tierra. Y insisto, una persona que no puede, ok, Jesús la mantendrá dentro del sagrario aunque no esté físicamente, serán compañía inseparable, pero una persona que puede, debe. Porque una persona que pudiendo no visita a Jesús sacramentado diciendo que vive en la divina voluntad, eso ya me parece garantía de que no es así. Y dice, luego en el párrafo 89, después de que Jesús le anuncia que va a permitir que los demonios la hagan sufrir, y eso para llevarla a un grado de purificación mayor, Jesús le dice, no te aflijas tanto, debes saber que jamás permitiré que te tienden más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito, es para tu bien, o sea, que los demonios entren en campo. Jamás pongo a las almas en batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco en la batalla. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. ¿Sí? O sea, sí, Dios se encargará de que el demonio no me tiente más allá de mis fuerzas, pero a mí me toca alimentar esas fuerzas en la oración. ¿Sí? Entonces mi vivir diario en la divina voluntad se verá sostenido por los momentos de soledad con Jesús. Por eso lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Para nosotros que batallamos a orar, los santos han dicho que la oración es un arte también, es algo que se aprende. Y por eso creo que Santa Teresa, para poder orar, ocupaba tener un libro en las manos. Yo a veces después de comulgar y que me quedo un poco con Jesús, no encuentro todo esto que Luisa decía, así, ando por allá, por acá, por un lado, por otro. Y entonces me ayuda a tomar el libro de la Pasión y empezar a recitarlo. Y si veo que de plano ni siquiera puedo meditar las palabras, no importa, continúo así, casi mecánicamente, pero con la intención de, por cuanto a mí toca, permanecer. Y ya después de un ratito como medio de lucha, que Jesús permite, como vimos aquí, para compartirnos un poco de sus penas, entonces ya te permite poder meditar con un poco más de facilidad, poder elevar un poco más el espíritu. En el 198 Jesús se queja y dice Luisa, oh, cómo llegan mal a su corazón aquellas obras santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior.
no dejar nuestras oraciones solo de modo mecánico. Cuanto esté de nuestra parte, poner el amor, hacerlas no por mí, sino para Jesús. En el volumen 2, el 5 de junio de 1899, Luisa otra vez no sabía rezar. Y llega Jesús y le dice: no temas, esta mañana haremos las cosas juntos, así yo supliré a las tuyas. Entonces me pareció, dice Luisa, que Jesús contenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho. Y en esas dos fuentes ha sumergido mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede decir cómo ha quedado purificada y embellecida mi alma? Después nos hemos puesto a rezar juntos. ¿Quién? Jesús y Luisa, recitando 3 Gloria Patri, 3 Gloria al Padre. Y esto me ha dicho que lo hacía para suplir a mis oraciones y adoraciones a la majestad de Dios. Jesús rezando así, en todo el sentido de la palabra. Jesús rezando, no solo orando, sino incluso rezando. Dice: oh, cómo era bello y conmovedor rezar junto con Jesús. Luego en el volumen 3, el 19 de febrero de 1900, llega Jesús como niño y le pide alimento a Luisa, y Luisa le viene la duda de que no fuera Jesús, y le dijo Luisa: si verdaderamente eres Jesús, recemos juntos el Ave María a nuestra reina mamá. Y Jesús ha recitado la primera parte y yo el Santa María. Jesús no iba a decir: ruega por nosotros pecadores, ¿verdad? Entonces Jesús recita en la primera parte y Luisa contesta. Después, Él mismo ha querido decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que Jesús enseñó a los apóstoles, no es solo una fórmula, es una fórmula, pero no solo eso. Entonces, se ha dicho, y es verdad, que el Padre Nuestro, más que una oración, es una vida que vivir. Es el tercer fiat, el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pero el hecho de que sea eso no le quita su carácter de ser una fórmula de oración que Jesús usaba y que Jesús quiere que usemos como tal, como fórmula. Es cierto, acompañada de todo el trasfondo, no dejarla como una fórmula vacía. Entonces dice aquí Luisa: y Jesús, Él mismo ha querido decir el Padre Nuestro. Oh, cómo era conmovedora su oración, enternecía tanto que el corazón parecía que se derretía. Luego, en el volumen 2, el 9 de junio de 1899, hija mía, une tus sufrimientos con los míos, tus oraciones a las mías. Hay que orar en el sentido tal cual de dedicar momento de oración. ¿Hay que hacerlo? Sí, unido a los mismos momentos que Jesús hizo. Así, delante de la majestad de Dios, son más aceptables y aparecen no como cosas tuyas, sino como obras mías. El capítulo 6 del Evangelio de San Mateo lo estaba analizando y parece como una lista de cosas que no se pueden perder de vista.
Es donde Jesús comienza diciendo: cuiden de no practicar vuestras obras de justicia delante de los hombres. Y entonces ahí nos deja en claro cuidar la rectitud de intención, de agradar solo a Dios. Luego, cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. No buscar ser vistos. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta recomendación de Jesús creo que tiene varios niveles. O sea, la primera puerta que hay que cerrar es la de los sentidos, que buscan por un lado, buscan por otro, la de las distracciones voluntarias. Y el aposento en el que hay que entrar es en la intimidad de Jesús, en el interior, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero también es una recomendación en el orden externo. Busca momentos de soledad para estar con tu Padre. Y dice: al orar no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. O sea, es una orden de Jesús. Tú, cuando ores, estate en soledad con tu Padre. Y eso, tanto por dentro como cuando sea posible, hacerlo por fuera, porque es necesario. De hecho, en el volumen 35, un 8 de diciembre de 1937, habla de cómo la Virgen, en cuanto fue concebida, ¿quién habitaba dentro de la Virgen? La Trinidad, ¿sí? O sea, la Virgen es sagrario de Dios desde que fue concebida. Y dice: en cuanto fue concebida, comenzó su carrera. Corría para encontrar fuera de ella nuestra vida que poseía dentro. ¿Qué hacía? Corría para encontrar fuera de ella nuestra vida que poseía dentro, porque un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera. ¿Qué dijo? Un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera. ¿Y eso qué relación tiene con lo que estamos hablando? Que si bien debemos buscar ese ser oración, manteniendo a Jesús en el alma, siempre y en todo lo que hagamos, ese bien de la oración por dentro, también para que sea completo, debe tenerse por fuera, es decir, en la práctica. ¿Sí? Y bueno, en ese capítulo 6 del Evangelio de San Mateo les decía que parece como una lista de cosas que no se deben descuidar. Primero la rectitud de intención, luego esto de la oración, y ahí delante les enseñó el Padre Nuestro. Luego habla del perdón, dice: si no perdonáis, no seréis perdonados. Y luego habla del ayuno, el sacrificio, y luego habla de no amontonar tesoros, es decir, no apegarse a las cosas materiales, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y luego habla de la pureza, de tener el ojo limpio. Y luego habla de no servir a dos señores, sino corazón indiviso para Dios. Y por último habla del abandono,
porque habla de no andéis preocupados por qué haréis, qué comeréis, qué vestiréis, vuestro Padre sabe todo eso. O sea, son como varios puntos que no se pueden dejar, que no se pueden descuidar. Y no lo leí aquí, pero también habla de la limosna, es decir, de la caridad. Y dice de cuidar de no hacerla para ser vistos. En la divina voluntad, ¿cuál es la más grande caridad que debemos hacer? Es interior. Tienes la vida de Jesús a tu disposición para ir y llevarla espiritualmente a las almas, ¿sí? Luego, la oración, lo más importante es por dentro, pero también por fuera, y el sacrificio. O sea, son cosas que, como bien dice Jesús abajo, para que un bien sea completo se debe poseer por dentro y por fuera. ¿Qué dirían ustedes si yo digo, pues yo vivo en la divina voluntad, yo hago caridad internamente llevándole a las almas los méritos y los bienes de Jesús, yo ya no voy a dar limosna? ¿Qué dirían? Que no es completo, y que al no ser completo no es verdadero tampoco lo de adentro. Bueno, de ese modo, esas recomendaciones de Jesús, caridad, oración y sacrificio, son cosas que tienen una dimensión interna, que es la más importante, pero que si es verdadera, tiene también una dimensión y una manifestación externa. ¿Sí? Y si, según yo, para cuidar de la interna descuido la externa, algo no anda bien allí. Eso se puede ver en la multiplicación de los panes. Dice Jesús que se compadeció de la gente que estaba esperando escucharlo. Jesús los alimentó con su palabra y después los alimentó físicamente con panes. ¿Sí? Luego, en el volumen 3, el 1 de septiembre de 1900, Luisa pues está privada de Jesús y de repente llega Jesús y le dice, llega como queriéndole hacer un examen. ¿Me sabrías decir qué mantiene la correspondencia entre el alma y Dios? Y Luisa dice, y yo, pero siempre con una luz que me venía de Él. O sea, no era tanto lo que ella pensaba o lo que ella sabía, sino lo que Jesús mismo le soplaba por dentro. Ha respondido, la oración. Y Jesús, aprobando lo que dije, ha agregado, pero ¿qué atrae a Dios a conversaciones familiares con el alma? Porque eso es el fondo de la oración, ¿no? Conversaciones familiares entre Dios y el alma. Dice Luisa, y yo no sabía responder, pero enseguida la luz se ha movido en mi inteligencia y he dicho. O sea, Jesús, lo que va a decir Luisa es lo que Jesús quiere que diga. Por tanto respondió, si la oración vocal sirve para mantener la correspondencia, ciertamente la meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. Esta respuesta de Jesús es de Jesús. La dijo Luisa, pero ella no sabía, hasta que la luz misma de Jesús le comunicó la respuesta. ¿Y qué dijo? Habló de las dos dimensiones de la oración. La oración vocal, que se hace en momentos particulares de soledad y de oración, y luego de la oración interior. Y su respuesta fue, si la oración vocal sirve para mantener la correspondencia, ciertamente la meditación interior debe servir de alimento
para mantener la conversación entre Dios y el alma. O sea, esta respuesta Jesús nos muestra cómo quiere los dos tipos, porque a nuestra naturaleza le hace falta las dos cosas. Y dice que Jesús se puso todo contento. Jesús es muy simpático. Se pone contento de que ella responda lo que él mismo la puso a decir. Es como cuando tenemos un niño chiquito en casa, como ahora que tengo a mi sobrina, que no sabe hablar, pero a su mamá ya ha vuelto a decirme, ¿cómo que no sabe? Pero su mamá la pone a repetir todo lo que ella dice. Y aunque a lo mejor la niña no sabe ni qué está diciendo, qué bonito se escucha hablando. ¿Se imaginan la dulzura de Jesús? Incluso con la oración vocal de la criatura, cuando está llena de deseo de amarlo, no cuando es una costumbre muerta, cuando es amor. Y luego, ¿han visto las conversaciones de los adultos con los niños que empiezan a hablar? ¿De qué hablan? De cosas sin ningún chiste, se darán cuenta. Pero qué felicidad. Y el niño habla de los zapatos. Y la verdad es que son, las pláticas humanas son igual ¿de qué? De tontas, tanto en los niños como en los adultos, solo que los adultos le ponemos un poquito más de crema a los tacos. Pero el solo hecho de conversar es una alegría. Pues imaginan la alegría de Jesús de conversar con su criatura. Solo por ver su deseo de la criatura de hablarle. Aunque le digamos naderías. Luego, en el volumen 4, el 28 de julio de 1902, aquí nos va a hablar de la oración interior. Dice, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho, hija mía, retírate. No quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. En este tiempo hay males gravísimos en el mundo. Y me refiero a graves morales. También los hay externos, pero los graves morales que se ven incluso en los ministros de Jesús. Y nosotros al saber eso debemos reparar. Pero no perder mucho tiempo investigando al respecto. Esta recomendación de Jesús, hija mía, retírate, no quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Ese espíritu de continua oración, ¿cada cuándo debe estar presente en nosotros? Todo el tiempo. O sea, habrá momentos externos de soledad y de oración, pero estos momentos deben servir para que durante todo el día y todo el tiempo estemos en conversación con Jesús. Dice, buscar siempre el alma, el conversar conmigo. Y es que con Jesús no solo hay que hablar de cosas espirituales. Si vas a hacer una comida, si vas a hacer enfrijoladas, háblale de los frijoles. Si te vas a peinar, Jesús, vamos a peinarnos. De todo. Jesús le dice continuamente a Gabriela Bosis, un día que ella había hecho jardinería, y ella pensó en hablar con Jesús de otras cosas, no de la jardinería, y Jesús le dijo, ¿crees que no me interesa la jardinería? Dice, sería para mí un honor que me hablaras de esas cosas de tu vida ordinaria.
Porque estamos obligados a vernos envueltos en esas cosas de la vida ordinaria. Por tanto, hay que convertirlas en diálogo con Jesús. Y si vas a comprar ropa, Jesús, ¿te gusta esta? ¿Quieres ponerte esto? En vez de estar pensando, ¿y cuando la gente me vea, qué va a pensar? No, Jesús, ¿te gusta esto? Todo convertirlo en oración. Este buscar el alma, el conversar siempre conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca, con todo, hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista. El alma que conversa con Jesús continuamente no puede pecar. Esta conversación será garantía de permanecer en la divina voluntad. Si es que se la conoce, porque si no, pues no. Dice, la hace tan bella mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad. Y es que al estar practicando con Jesús en tu vida ordinaria, Él te hará recordar los momentos de su vida en los que Él hacía esas cosas. Por eso te manifiesta las obras ad extra de su humanidad. Dice, sino que además le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra. Y en tu vida ordinaria, en las naderías de la vida ordinaria, empiezas también a considerar el ad intra de Dios y a unirte. Por eso estar en conversación con Él. Y no solo es las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. En el volumen 6, el 25 de agosto de 1905, está Jesús hablando de lo que sucede cuando el alma no tiene una práctica de virtudes que salga del mismo corazón de Jesús. O sea, no sus propias virtudes, sino tomar las mismas virtudes de Jesús. Dice, cuando no es así, cuando el alma practica sus virtudes por sí misma, dice entonces, es muy inconstante. Si tiene ganas, hace. Y si no tiene ganas, no hace. Y dice, por decir, un alma, un día es todo fervor, ora siempre, hasta transgredir los deberes del propio estado. La gente que solo por gusto se la pasa horas en el templo descuidando su casa. Dios no quiere eso. No. Dice, otro día ha recibido un encuentro desagradable, el marido le puso cara fea, o la suegra algo dijo, o la vecina, o no sé quién. Dice, y entonces se siente fría, abandona de hecho la oración hasta transgredir los deberes de un cristiano, las oraciones de obligación. Me llama la atención que Jesús hable de las oraciones de obligación. Es que es necesario. O sea, no tanto que agarres tu librito entero de novenas, no. Sino de veras tener momento de oración. Eso es necesario y es incluso obligación. Dice Jesús, ¿es acaso este mi espíritu de oración? Dice Jesús, que llegué hasta a sudar sangre, a sentir la agonía de la muerte y sin embargo no descuidé un solo momento la oración. Dice, ciertamente que no. Solo las virtudes que están radicadas en mi corazón e injertadas en el alma son estables y permanecen. ¿Virtudes que están radicadas dónde?
en el corazón de Jesús y que Él las injerta en el alma. Dice, estas son las que son estables y permanecen y resplandecen llenas de luz. Las otras virtudes, las mías, dice, esas, mientras aparecen como virtudes, son vicios. Aparecen como luz y son tinieblas. Pero bueno, de aquí quería resaltar lo que Jesús dice de la oración, que se debe orar y que Él mismo oraba, y como hemos visto, si bien su vida era oración de cada instante, su pensamiento continuamente se dirigía a su Padre vivía en Él y Él en el Padre, y todos sus actos eran actos divinos. Sin embargo, buscaba momentos de soledad porque su naturaleza humana los necesitaba. Y ahí, hace como 2 años tuvimos una plática donde leímos de Valtorta, cuando un niño le pregunta a Jesús, oye, ¿por qué a ciertas horas del día, aunque estés con los demás, tú haces silencio y te recoges en ti mismo? Y si te es posible, te apartas un poco de los demás, porque hacían caminatas larguísimas. Y Jesús no podía decir, ay, váyanse que los alcanzo al rato. No, se quedaba un poco atrás. Es una bellísima lectura, porque Jesús le cuenta a este niño cómo en particulares momentos del día, y son varios, Él tiene ciertas cosas en particular de las cuales orar. Esa plática, bueno, Justino también la pondrá en la descripción del video pero es la de del 28 de septiembre del 2016. De veras es muy bonita, porque muestra no solo el espíritu de oración continua de Jesús de orar siempre, sino momentos en particular. Luego, en el volumen 6, el 6 de enero de 1904, ¿qué se celebra ese día? Los Reyes. Y habla de cómo los reyes le llevaron a Jesús, ¿qué? Oro, incienso y mirra. Fue un regalo externo, pero ese regalo externo iba acompañado de un regalo muy profundo. Y dice Jesús, lo primero que me ofrecieron fue el oro, y yo en correspondencia les di la inteligencia y el conocimiento de la verdad. Pero ¿sabes tú cuál es el oro que quiero ahora de las almas? No el oro material, no, sino el oro espiritual. Esto es, el oro de su voluntad, el oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos, el oro de todo el interior del hombre. Este es todo el oro que el alma tiene y lo quiero todo para mí. Ahora, ¿es fácil hacer eso? Es una respuesta un poco curiosa, porque no es algo complicadísimo, sin embargo, no sabemos hacerlo. Y dice Jesús, para darme esto, al alma le resulta muy difícil dármelo sin sacrificarse y mortificarse. O sea, esa donación continua del interior solo es fácil cuando se está dispuesto a sacrificarse y a mortificarse. Cuando no, entonces es difícil, dice Jesús. Ahora, para darme esto, al alma le resulta muy difícil dármelo sin sacrificarse y mortificarse. Y esta es la mirra, que como hilo eléctrico ata el interior del hombre y lo hace más resplandeciente, y le da la tinta de múltiples colores,
dándole al alma todas las especies de bellezas. Está hablando en realidad del sacrificio interior, del desprendimiento de sí mismo, del ser capaz de negarte a los gustos. ¿Conocen situaciones donde se reza por puro gusto? Y voy a cierto lugar porque ahí yo siento muy bonito cuando rezo. Es algo que se debe cuidar. No orar por gusto propio. Orar por obediencia, porque el Señor nos lo ha ordenado, y para poder unir nuestra oración a la de Jesús en acto continuo y en momentos específicos. Pero no buscando hacer las cosas porque me gustan o porque no me gustan, porque en ese caso carecen de amor. Aunque reces durante 3 horas seguidas en lenguas quizá, si lo haces solo por tu gusto, porque tú sientes bonito, eso no es oración. La oración, el espíritu de oración que Jesús nos mostró y que leímos arriba, es el de Getsemaní, donde el alma no siente las delicias de Dios, donde el alma no está atenta a sí misma, sino a reparar, a ofrecerse por los demás, donde el alma muere a sí misma, para que la oración sea verdadero amor. Si en la oración el Señor te permite algún consuelo, no pasa nada, o sea, Él es libre de darlo cuando lo quiera. Los dones incluso son de Él, y si Él los quiere dar está bien, pero que tu voluntad no busque los gustos y no busque los dones por sí mismos, que busque solo amar a Jesús, al grado de que si Él quisiera, estuvieras dispuesto a renunciar a esos gustos espirituales y a esos dones espirituales, si Él lo quisiera. O sea, cuando uno entra en la divina voluntad, debes firmarle una carta a Jesús que dice: te digo que no quiero nada excepto tu amor y tu voluntad. Incluso tus mismas cosas no las quiero. En más de alguna ocasión Luisa hizo eso. Y habiendo hecho eso, entonces de Jesús dependerá qué cosas Él te conserva y qué cosas no. Y si Él decide conservar algo de esas cosas suyas en el alma, a mí no me toca decirle: quita, quita. No. ¿Se entiende? Es que es un poco curioso. A veces se dice que para poder vivir en la divina voluntad no debes tener ningún don, no debes tener ningún gusto, ningún nada. Y no. Debes tener la disposición de renunciar a todo. Pero entonces debes recibir todo lo que Jesús quiera que recibas y conservarlo mientras Él lo quiera y sin apego por esas cosas. Cuando Jesús, tú ya no quieras, yo tampoco quiero esto. Jesús, tomo este gusto por ti, y si tú no lo quieres, yo no lo tomo. Jesús, hago este sacrificio por ti, contigo y en ti, y si tú no lo quieres, tampoco lo hago. O sea, que nuestra vida sea verdaderamente unida a la vida de Jesús con sus mismas intenciones. Entonces, Jesús ya nos describió el regalo del oro y luego el regalo de la mirra. El oro es la voluntad. ¿La mirra qué era? La mortificación que el alma experimenta para poder entregar todo su interior a Dios. Y dice Jesús: pero esto no es todo. Se requiere quien mantenga, al decir quien no se refiere a alguien, sino a algo. Se refiere quien mantenga siempre vivos los colores, la frescura, que como perfume y vientecillo exhala del interior del alma. Está hablando de la oración. Dice: se requiere quien ofrezca y obtenga dones mayores de aquellos que dona. Eso es un trabalenguas. O sea, quien ofrezca dones a Dios y a la vez obtenga dones mayores, los obtenga de Dios, y dones que son mayores de los que ella misma ofreció. Dice: como también se requiere todavía
quien obligue a morar en el propio interior a aquel que recibe esos dones y a aquel que da, y tenerlo en continua conversación y en continuo comercio con él. Entonces, ¿quién hace todo esto? La oración. En especial el espíritu de oración interior, que sabe convertir no solo las obras internas en oro, sino también las obras externas. Entonces, lo que Jesús busca está en el interior, pero si de verdad está en el interior, también las obras externas se convierten en oro. ¿Sí? Entonces, rezar 20 rosarios al día porque si no me voy al infierno, ¿será amor a Dios? No, es descuido de tus deberes. Pasarte 5 horas ante Jesús sacramentado porque en tu casa no aguantas al marido y a los hijos, ¿será voluntad de Dios? No, pero eso no es motivo para descuidar los momentos de soledad con Jesús. Se debe cuidar el interior, que esté todo enfocado a Él, y cuidando eso, entonces dejar que también las obras externas se conviertan en oro. Y dice Jesús, y este es el incienso, esa oración continua. ¿Ok? Quizá por último, en el volumen 6, 1906, volumen 6, enero 6, 1906. No más faltó que fuera junio, pero no, es enero. Dice, hija mía, arriba. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido mi bendito Jesús, y en el acto en que estaba orando, estrechándome, me ha dicho, ¿qué estaba haciendo Luisa? Orando. Jesús la estrecha. Es más, es muy común que Jesús aparezca cuando ella está en la meditación u orando. Y no tanto cuando está trabajando, porque Luisa trabajaba. Pero Jesús era de todos modos Él quien trabajaba en ella. Y le dijo, hija mía, la oración es música a mi oído. ¿Música de qué grupo? Música celestial. La oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad. O sea, entre el alma está más uniformada a la voluntad de Dios, su oración agrada más. De modo que no se advierte en su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. ¿Qué? ¿Qué pasa con el alma que vive en la voluntad de Dios? Cuando ora, es como si otro Dios hiciera esa música. Es como si, porque ustedes saben que solo hay un Dios. Dice, oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas, las que harán no divinas. Por eso no tendrá aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Entonces, darle a Jesús 2 formas de oración. La oración, la más importante, ¿cuál es? La interior, y esa cada cuándo debe suceder. Continuamente. Sí, el alma continuamente atenta a Jesús, unida a Él y conversando con Él. Y para que esa oración se mantenga, para que no se apague, es necesario ¿hacer qué?
momentos, incluso donde externamente no se pone atención a otra cosa más que a orar. Y eso siguiendo el ejemplo de Jesús. En el Evangelio hay un sinfín de veces, les leí unas cuantas, pero aún así, eso era la vida ordinaria de Jesús. Dedicar momentos todos los días a estar solo con su Padre. Mande. No recuerdo la religión en donde a las 3 de la tarde estén haciendo lo que estén haciendo, ellos oran. Los musulmanes. La Virgen María obviamente vivía todo el tiempo en la voluntad de Dios de un modo como nadie lo ha hecho ni lo hará. Y sin embargo, dedicaba mucho de su tiempo a orar, así solo a orar. Sus deberes los hacía lo mejor posible y rapidito, como Jesús le enseñó a Luisa desde el principio. Y de ahí dedicaba el tiempo que le quedaba, no lo dedicaba a distraerse o a nada más que a específicamente orar. La encarnación de Jesús sucedió mientras ella oraba, así tal cual oraba. Y después de varios días de oración, eso quizá no lo saben, pero así fue. Y después, cuando Jesús ya no estaba en la tierra, ella hacía jornadas de oración para meditar y por tanto revivir los misterios de la vida de Jesús. He leído que para conmemorar, por decir, la encarnación, hacía una novena, no que agarrara un librito y leyera oraciones, no, sino 9 días en los cuales actualizaba, por así decir, lo que hizo en los días previos a la encarnación de Jesús. Y todo eso pues era hecho en la divina voluntad. En el tiempo que a nosotros corresponde la Cuaresma, esto lo he leído en lo que Jesús le mostró a Sor María de Jesús de Ágreda, ella hacía ayuno de 40 días. A nosotros Jesús no nos pide un ayuno de dejar de comer 40 días. Y luego en otras fiestas, había un día en que celebraba a todos los santos, a las almas, y ella hacía una vigilia de oración que en la divina voluntad sabemos en qué consistiría, en tomar todos los actos de las criaturas y bueno, todo eso. Lo hacía también para la fiesta de los ángeles, que aunque no había una fecha fija, ella celebraba un día. Y bueno, vemos en la Biblia que ella oraba con los apóstoles, así como tal. En el libro de los Hechos, capítulo 1, después de que Jesús se va al cielo, se van al cenáculo, en el aposento alto donde estaban los apóstoles, dice, todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bueno, incluir en nuestro diario vivir momentos de soledad con Jesús es necesario. Lo hacía Jesús en su naturaleza humana hacia el Padre. Lo hacía María. Luisa en eso vivía. Nosotros, más que ellos, lo necesitamos. Y Jesús habla de que es obligación. Porque en uno de esos pasajes en el Evangelio, Jesús les habla de que es necesario orar siempre y sin desfallecer. El Evangelio de San Lucas 18. Y las fórmulas, el Señor no está peleado con ellas. O sea, mientras no estén vacías, el Señor no está peleado con ellas. Jesús mismo usaba de vez en cuando los salmos para orar con ellos. Es más, de las palabras que dijo sobre la cruz, 2 de ellas
son citas de Salmo. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando con el Salmo 22. Y en tus manos entrego mi espíritu, es una cita del Salmo 31. Entonces, no contrapongamos la tradición de la fe católica con el vivir en la divina voluntad. No es así, no se debe hacer, hacemos daño. Dijo el Señor, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. ¿Sí? Y el Señor recriminó a los fariseos, les dijo, ustedes pagan el diezmo del anís, de la menta y del comino, pero descuidan el amor a Dios. Y Jesús no les dijo que estaba mal que hicieran aquella práctica externa, les dijo, eso deberían hacer sin descuidar lo esencial. Entonces, para cuidar lo esencial, no hay que descuidar las cosas que externamente contribuyen y que Jesús mismo practicó. ¿Ok? Dios permita que todos volvamos a ser como niños. Mi nietecita me tiene impactada desde que despertó. Ella voltea y saluda todas las imágenes. ¿Dónde está mamá María? ¿Dónde está? Voltea y, bueno, está viendo el micrófono. Está saludando todas las imágenes de esta iglesia. Me tiene impactada. Dios quiera que en todo verdaderamente veamos a Dios vivo. Ella lo está viendo. A sus 11 meses, dice mi hija que se levanta, despierta también en su cuna y saluda a Jesús igual con su manita y luego voltea al otro lado y saluda a María y ya se va. Y ahorita la acabo de ver y digo, qué hermoso. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? Vean, su manita salude y salude, tiene 10 minutos. Sí, mi hija, así es. Debemos orar. A mí me impactó una frase del doctor Ricardo Castañón, donde dice, muchos van a hablar de Dios, pero qué pocos van a hablar con Dios. Esto me duele porque sí, es muy fácil hablar de Dios, pero escucharlo y hablar con Él nos cuesta mucho trabajo a algunos. Dios lo permita. Bueno, a Él le urge. Nosotros debemos de contribuir a este regalo de Dios, de tener un Padre. Bueno, pues a darle el gusto a Jesús de orar continuamente, fundidos en su voluntad, y de unir nuestros momentos de soledad también en el exterior para acompañarlo. Así sea en el interior de nuestra casa, así sea, si es posible, haciéndole compañía en el sagrario también. Bueno. Jesús, gracias por todo lo que nos das, por ti mismo que te nos das a nosotros. Vive tú en nosotros y configura nuestra vida a la tuya por dentro y por fuera, para que sea completa. Que cada acto sea una oración, una adoración, y que te dé el gusto de actualizar los momentos de oración que tú tuviste. Llévanos contigo en la intimidad de aquellos momentos con tu Padre, donde podías dejar el bullicio del mundo, las crueldades de los hombres, y enfocabas tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en esa fusión con la vida divina. Gracias, Jesús, porque aunque no debemos buscar nuestra complacencia, tú mismo das a nuestra alma
tu delicia y correspondes a nuestro deseo de estar contigo para amarte como si otro Jesús te amara. Gracias por tus sonrisas, gracias por compartirnos también tus lágrimas. Gracias por este don de tu divina voluntad, en el que mi vida no es mía, sino es tu vida en mí. Y haz que sea a plenitud para gloria tuya y para bien de todas las criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios,